Mi esposa me abandonó para irse a un viaje a encontrarse a sí misma y me fue infiel. Regresó y se encontró con la casa cerrada y los papeles de divorcio. Yo, hombre de 57 años. He estado casado durante 3 décadas con esta mujer, Eliza, de poco más de 50 años. Tenemos 4 hijos, todos adultos. El mayor está casado y el menor está en la universidad. Ha sido financieramente difícil para nosotros criar a 4 hijos, cubrir sus necesidades y su educación. Sentía que había estado luchando toda mi vida. A pesar de eso, nunca me sentí agotado porque lo hacía por mi familia. Tenía un propósito. Tenía una gran familia y un matrimonio pleno. Si me hubieras dicho hace 5 años que mi matrimonio terminaría con mi esposa desapareciendo por el mundo para encontrarse a sí misma, te habría dicho que estabas loco. Después de tantos años juntos, pensé que la conocía mejor que nadie. Resulta que no la conocía en absoluto. Para dar contexto, Eliza quería viajar por el mundo antes de morir. Tiene una especie de paranoia de que la muerte viene por ella, aunque está en forma y saludable. Incluso si tenía alergias leves o dolor de garganta, lo relacionaba con alguna enfermedad terminal. Esto comenzó cuando su tía, que estaba bien y saludable, sufrió un ataque al corazón repentino y falleció. Además, su padre luchó contra el Alzheimer durante muchos años. Llegó a ser tan grave que ni siquiera podía recordar a sus propios hijos. Cuando su condición empeoró, tuvo que ser enviado a una residencia especializada en memoria, pero hasta que se abrió un lugar allí, tuvimos que cuidarlo durante 5 o 6 meses. Nunca olvidaré verla intentar mantenerse fuerte, cocinar para él, encargarse de sus medicamentos y suplementos, contarle historias a alguien que ya no reconocía su rostro. Después de que lo trasladaron a la residencia, algo se rompió dentro de ella. Comenzó a caer en espiral, entrando en pánico por pequeños lapsos de memoria o un leve dolor en el pecho, convencida de que ella sería la siguiente. Yo le decía que solo era estrés, que estaría bien, pero no me creía. Buscó terapia, meditación y todo tipo de remedios, pero nada parecía funcionar. Para empeorar su angustia, perdió a su padre a los pocos meses. Perder a 2 familiares en un año no fue fácil para ella. Dejó de salir con amigos, dejó de hacer las cosas que amaba. Cada noche se quedaba navegando en foros sobre enfermedades terminales y problemas cardíacos, leyendo historias hasta las 2 o 3 de la madrugada. Cada vez que intentaba hacerla entrar en razón, me rogaba que la llevara a ver el mundo. Al final cedí. La vida también había sido agotadora para mí. Tantos años de lucha constante, y justo cuando las cosas debían calmarse, aparecieron su ansiedad y sus problemas de salud mental. Empecé a sentirme agotado, algo que nunca había sentido en tantos años. Así que después de que nuestro hijo menor se fue a la universidad, empezamos a planear nuestra vida nómada. No teníamos grandes responsabilidades. Los hijos eran independientes. Nuestro plan era viajar hasta que se acabaran los ahorros. Pero antes teníamos que organizar muchas cosas, saldar deudas, pagar tarjetas de crédito, vender la casa y los autos, pagar las hipotecas y tener un plan de respaldo por si queríamos regresar a nuestra vida normal. Decidimos pasar ese año preparándonos para no dejar un desastre en caso de volver. Aún no habíamos decidido qué hacer con nuestras vidas. ¿Cuál sería el plan cuando se acabaran los ahorros? La idea era que el viaje nos diera claridad sobre qué queríamos hacer con el resto de nuestras vidas. Mientras yo ponía todo en orden, una noche regresé del trabajo y ella ya no estaba. Entré a la casa y algo se sentía raro. Los cajones estaban abiertos y las cosas fuera de lugar. Entré en pánico pensando que alguien había entrado a robar. Corrí al dormitorio. El closet estaba medio abierto. Faltaba ropa. Estaba a punto de llamar a la policía cuando noté que su lado del closet estaba completamente vacío mientras que el mío seguía intacto. Vi que su mochila ya no estaba. Pensé que tal vez había tenido que irse de urgencia a algún lado, pero ¿por qué no me avisó? Revisé mi teléfono para ver si tenía llamadas perdidas o mensajes. Nada. Caminé por el pasillo hasta la cocina y sobre la encimera había una nota doblada. Decía que había renunciado a su trabajo y que había tomado parte de nuestros ahorros para viajar y encontrarse a sí misma antes de que fuera demasiado tarde. Terminaba con tal vez vuelva en un año, tal vez antes. Todavía no lo sé. Me quedé congelado. No podía creer que se hubiera ido sin decir nada. La llamé y fue directo al buzón de voz. Traté de recordar nuestras conversaciones de los últimos días, pero no encontré ninguna señal. Incluso esa misma mañana había estado normal, no dijo absolutamente nada de que pensaba desaparecer. Me sentí un idiota por haber pensado que la habían secuestrado o que estaba en peligro. Revisé la cámara de la puerta y no había señales de allanamiento. La vi saliendo tranquilamente con su mochila. Había desactivado la ubicación para que no pudiera rastrearla. Revisé las cuentas y me di cuenta de que se había llevado casi la mitad de nuestros ahorros, el dinero que estábamos guardando para compromisos importantes. Se fue con la mitad.
Nuestras finanzas eran un desastre complicado. Aunque nuestros sueldos iban a cuentas separadas, la mayor parte la movíamos a cuentas conjuntas, una para gastos del hogar, otra para las hipotecas, otra para inversiones mensuales, otra para ahorros de jubilación, viajes y emergencias, y lo que sobraba iba a nuestro plan B para cuando regresáramos del viaje o iniciáramos un negocio nómada. No había mucho dinero en las primeras cuentas porque todo se iba en gastos, hipotecas e inversiones. Ella retiró más de la mitad del dinero de la cuenta de ahorros y también de la del plan B. De inmediato transferí lo que quedaba a mi cuenta personal y llamé a un abogado. Me dijo que esperara una semana por si regresaba. Después de 30 años de matrimonio, nuestras finanzas estaban demasiado entrelazadas y arreglar todo sería caro y complicado. Además, aún tenía la esperanza de que se diera cuenta de su error y volviera. Me tomó días procesar la traición. No quería aceptar que fuera real. Luego, unos días después, vi la prueba en Instagram. Estaba frente a una cascada en Bali, llena de energía y sonriendo. El texto decía, comenzando mi viaje de sanación, agradecida por el apoyo de mi esposo y por dejarme explorarme. Me quedé en shock. Yo no la dejé ir, ella no pidió permiso. Y los comentarios eran pura alabanza, eres tan valiente, te lo mereces, bien por ti. Nadie sabía que había vaciado nuestros ahorros. Nadie sabía que yo estaba en casa preguntándome cómo iba a pagar solo la hipoteca sin volverme loco. 3 hipotecas, la casa, su auto y mi auto. Incluso pensé en no pagar su coche y dejar que se lo embargaran. Pero el crédito del auto está a mi nombre y yo di el pago inicial. No podía arruinar mi historial crediticio solo para vengarme. La casa y los servicios cuestan lo mismo esté ella o no, así que básicamente tengo que cubrir el doble de gastos con un solo ingreso. Ya estaba al límite del agotamiento y ahora esto parecía una montaña imposible. Pero voy a hacer lo que tenga que hacer, abrir nuevas tarjetas de crédito, recortar gastos y reconstruirme. Es patético. Ella tomando cócteles en la playa mientras yo trabajo más de 50 horas a la semana para que todo siga funcionando. ¡Qué bruja! Ella no se fue a encontrarse a sí misma, empacó, saqueó los ahorros y se fue de vacaciones de lujo financiadas con mi esfuerzo. Y encima tiene el descaro de publicar esa basura en Instagram diciendo que está agradecida por el apoyo de su esposo. ¿Qué apoyo? A mí me emboscó. Esto es una locura total. Nadie se despierta un día, decide que la muerte está cerca y desaparece por el mundo llevándose la mitad de los ahorros. Y bueno, quizá esa sea la actualización 1. Gracias a todos por el apoyo. Intentaré responder todo lo que la gente preguntó en la primera publicación. Tienen razón. Ella es una persona con derecho a todo. No quiso esperar un año y planificar las cosas con calma. Eligió el camino fácil. Me dejó todo encima y salió corriendo, sabiendo que yo me encargaría de todo para que pudiera volver cuando quisiera sin preocuparse por los ahorros vacíos. Esta realización no fue sencilla. No es fácil aceptar que la persona con la que pasé más de la mitad de mi vida me traicionó. Durante el primer mes me aferré a la esperanza de que regresara. Cada vez que sonaba el timbre o un auto se detenía cerca de la entrada, deseaba que fuera ella. Con el tiempo, esa esperanza se fue estrellando contra la realidad. Ella estaba ocupada explorándose y publicando en redes sociales. En una ocasión subió una foto en un spa y cuando busqué el lugar en Google encontré varias reseñas sobre actividades turbias que ocurrían allí. Ofrecían masajes de hombre a mujer con final feliz, lo que básicamente significaba que los masajistas se acostaban con las clientas después del masaje. Sería un tonto si creyera que recibía masajes desnudos de un tipo sin cruzar ningún límite, o que iba a clubes de striptease y fiestas en yates sin acostarse con nadie. Fue difícil ver todo eso sin perder la cabeza. Quise bloquearla, pero mi abogado me aconsejó no hacerlo y mantener un canal abierto de comunicación porque podría ser útil en el proceso de divorcio. Lo que me mantuvo firme fue prepararme bien y tener a mis hijos cerca. Cuando vieron su primera publicación, se comunicaron conmigo de inmediato y me preguntaron qué estaba pasando. Los 3 se horrorizaron al saber lo que su madre me había hecho. Les dije que me iba a divorciar de ella. Ella solo habla con nuestra hija mayor, no conmigo. Yo tampoco la llamé después del primer día. Cuando nuestra hija le contó sobre el divorcio, ella no lo tomó en serio y dijo que lo resolvería cuando regresara. Estaba tan segura de que yo la aceptaría de nuevo. También informé a otros miembros de su familia, a sus hermanos, tías, tíos y amigos, de que ella me había abandonado. No fue algo mutuo y toda esa historia de Instagram sobre sanarse a sí misma era una gran mentira. Su mejor amiga incluso confirmó mis sospechas y me dijo, espero que sepas que te está engañando. Le pregunté cómo podía estar tan segura y me contó que una tarde Eliza la llamó por videollamada mostrando una playa hermosa donde estaba acostada sin la parte de arriba del bikini. En medio de la llamada, un tipo apareció por detrás, le agarró el pecho y la besó. Ella colgó de inmediato y luego envió un mensaje diciendo que era un tipo al azar que la confundió con su novia.
Le respondí que no era ningún idiota como para creer que estaba explorándose a sí misma mientras seguía siendo leal al matrimonio. Todo este tiempo estuve en contacto constante con mi abogado. Me dijo que ella tendría que devolver el dinero que se llevó o que ese dinero contaría dentro de la división de bienes, lo cual me dio algo de alivio. Después de 30 años de matrimonio no es posible separarse limpiamente. Algunos sugirieron que vendiera la casa, pero no es posible porque su nombre está en ella. Sale más barato seguir pagando la hipoteca que encontrar un juez que autorice la venta de un bien compartido, así que por ahora solo esperaré. Alquilarla y mudarme a un lugar más pequeño tampoco es una opción barata. Hay que arreglar muchas cosas antes de alquilarla. Las cosas de mis hijos siguen aquí y tendría que llevarlas a un depósito, lo que sería otro gasto adicional que no quiero afrontar ahora. La hipoteca de la casa, el alquiler de otro lugar, el costo del depósito y la mudanza es demasiado. Alguien sugirió que la localizara y le entregara los papeles, pero rastrearla es complicado y no quiero ser un perro persiguiéndola, así que elegí esperar. Mi hija me dijo que Eliza planea volver para Navidad, ya sea de visita o para quedarse. Planeo entregarle los papeles entonces, lograr que acepte los términos y cerrar todo. Esa sería la opción más barata. Si no acepta, todo se volverá caro y complicado. Ahora estoy en una mejor posición que hace 4 meses. Me senté con mi asesor financiero y hicimos los números. El dinero que obtendría tras vender la casa cubriría todas las deudas, los honorarios del abogado y el costo del divorcio. Además, ella tendrá que aceptar un estilo de vida más modesto, así que no tendré que preocuparme por su manutención. Por la forma en que está gastando el dinero en retiros de masajes, playas y rutas de montaña, apuesto a que agotará todo en pocos meses, pero ya no es mi problema. Ahora que estoy en una mejor situación financiera, me doy cuenta de que no es tan malo como pensé. En realidad es liberador tener la casa para mí solo. La razón de mi agotamiento no era el trabajo, sino lidiar constantemente con su ansiedad y su estado mental. Actualización 2. Ella regresó como si nada hubiera pasado. Nunca pensé que la vería de nuevo tan pronto. Ocurrió una semana antes de Acción de Gracias. Estaba en el trabajo, en medio de una reunión, cuando mi teléfono empezó a vibrar. Miré la pantalla y por un segundo mi cerebro ni siquiera reconoció el nombre. Eliza, Me quedé congelado. El corazón literalmente se me saltó. Después de 10 meses de silencio, se sentía irreal, como si un fantasma llamara desde otro mundo. Salí afuera para contestar. Lo primero que escuché no fue un hola ni un ¿cómo estás?, sino su voz molesta diciendo, ¿por qué la cerradura no abre con mis llaves? Me tomé un segundo antes de responder con calma, porque cambié las cerraduras. Se quedó en silencio y luego contestó con un tono herido, ¿cambiaste las cerraduras de tu propia esposa? Mi abogado ya me había advertido que no entrara en ningún tipo de confrontación emocional, así que con un tono neutral le dije, no puedo dejarte entrar a la casa mientras yo no estaba. Ella dijo que ya había regresado y que quería hablar para arreglar las cosas. Le dije que volvería a la hora de siempre y colgué. Me temblaban las manos, no sabía si era rabia, incredulidad o ambas cosas. De camino a casa pasé por la oficina de mi abogado y recogí los papeles, todo estaba finalizado. Solo faltaba su firma y no quería alargarlo más. Cuando llegué a la casa, ella estaba de pie en el porche delantero, con ese brillo que tiene la gente que pasa meses en playas haciendo yoga y fingiendo que se está sanando. Piel bronceada, nuevo corte de cabello y maletas de diseñador a su lado. Nadie diría que había abandonado a su esposo y quemado todos sus ahorros. Intentó sonreír y dijo, ¿cambiaste las cerraduras? Sin decir nada, le entregué los papeles. No se sorprendió, probablemente ya lo esperaba porque mi hija se lo había comentado antes. Se quedó mirando el sobre unos segundos, algo molesta, y preguntó, ¿podemos hablar, por favor? Aún podemos arreglar esto. Le respondí, esto es definitivo y es mejor para los dos que aceptemos los términos de mutuo acuerdo. Abrí la puerta y la dejé entrar, diciéndole, puedes recoger tus cosas si quieres, pero hazlo rápido. Mi novia vendrá esta noche. Me miró incrédula. No reaccioné ni expliqué nada, después de abandonarme con montañas de deudas, no merecía explicaciones. Me tomó de los brazos y suplicó, ¿podemos hablar, por favor? Respondí, claro, y encendí la grabadora de audio en mi teléfono. Ella saltó, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué grabas? Es una conversación personal entre mi esposo y yo. Con una frialdad profesional le dije, estamos en proceso de divorcio y quiero que mis abogados estén al tanto de todas las conversaciones. Empezó a llorar, dijo que lo sentía, que estaba perdida, que el viaje fue transformador y que por fin entendía quién era. No le pregunté si había sido infiel, no importaba, igual me iba a divorciar. Aún así, ella insistió en que no había engañado, que todo lo que vi o escuché era un malentendido, que esos mensajes eran de limpieza de chakras y parte de su sanación espiritual, lo que en realidad es sexo pagado, llámalo como quieras para aliviar la culpa.
Intentó justificarse con lógica y hasta con ciencia, pero yo no escuchaba. Solo deslizaba la pantalla de mi iPad. Se secó las lágrimas y de repente se calmó demasiado, y dijo suavemente, «Está bien, si eso es lo que quieres». Ahí se me activó el instinto, porque ella nunca se rinde tan fácil, y le pregunté cuánto dinero le quedaba. Desvió la mirada, dudó y susurró, «No me alcanza para 2 meses más». Sentí que el estómago se me caía, ese dinero debía durarle al menos 3 o 4 años. El dinero que tomó de nuestros ahorros y que yo trabajé media vida para ganar se fue en 10 meses. Aceptó los términos del divorcio y dijo que contrataría un abogado para revisarlos antes de firmar. Me di cuenta de que no lo hacía por culpa ni por comprensión, sino porque necesitaba el acuerdo. Cuando preguntó si podía quedarse por Acción de Gracias y Navidad, le dije que no. Se quedó en shock, como esperando que yo cediera con sus lágrimas, pero no lo hice. Le dije que podía venir a recoger sus cosas más adelante con previo aviso, pero que no volvería a pisar la casa. Esperaba que peleara, pero no lo hizo. Estaba sorprendida de que yo hubiera seguido adelante tan rápido. Aunque no lo dijo en voz alta. Lo sentí, y luego se desahogó con nuestra hija diciendo que no mostré ninguna emoción cuando regresó, que esperaba que estuviera enojado, cuestionándola o enfrentándola. Mi frialdad e indiferencia le molestaron. En Acción de Gracias, los hijos, excepto el menor, vinieron a verme. Trajeron comida para llevar y lo pasamos bien. Ella pasó la festividad en casa de su hermana sin los niños. Los invitó, pero ninguno fue. No celebro esto como una victoria, sé que con el tiempo los hijos se acercarán, probablemente sea lo más sano para ellos. No quiero que tomen partido. Antes de que alguien pregunte, sí, estoy viendo a alguien, no es una novia todavía. Fue solo una pequeña mentira piadosa para sacar a la futura exesposa de la casa. Pasé la mayor parte del feriado solo, cocinando para mí, disfrutando una botella de whisky y viendo, qué bello es vivir, en la televisión. El divorcio aún no está finalizado, pero ya acordamos vender la casa y dividirlo todo. El dinero con el que ella huyó se considerará su parte de los bienes. También tendrá que pagar la mitad del dinero que yo gasté en hipotecas y facturas mientras ella estaba fuera. Aceptó saldarlo con su parte. Además, puso su auto a la venta para reservar efectivo. Lograr que aceptara todo no fue fácil, al principio intentó resistirse bastante, pero cada audiencia judicial le resultaba costosa y reducía su parte de los ahorros, y ella necesitaba dinero. Al final no tuvo más opción que aceptar los términos y cerrar esto. Después de todo, se quedó con casi nada. Ya había gastado su parte de los ahorros en esos 10 meses de exploración. Calculé que el dinero que recibiría finalmente apenas le alcanzaría para un año, incluso viviendo con austeridad. En fin, es su problema. Eso es todo por ahora, probablemente actualice cuando todo esté completamente resuelto. El hecho de que tuviera el descaro de ofenderse porque las cerraduras no funcionaban, ¿qué esperaba? ¿Un cartel de bienvenida y su vieja llave bajo el felpudo? Esa excusa de la limpieza de chakras casi me mata. Básicamente dijo, no es infidelidad, es trabajo energético. Sí, claro. No fue a sanar, fue a que le dieran servicio. ¿A alguien le han hecho algo así alguna vez? Compartan sus historias en los comentarios.